Hola a todos, mi nombre es Jennifer Quispe, soy estudiante del Instituto Superior Universitario Sucre. Estoy cursando la carrera de Contabilidad Superior en el quinto semestre. Este video va dirigido para el economista Osvaldo Loor, docente de la materia de finanzas. Hoy les voy a hablar sobre el libro Principios de Finanzas Corporativas del autor Bradley Myers, específicamente del capítulo 19, ¿cuánto debe endeudarse una empresa? La política de endeudamiento rara vez importa en mercados de capital que funcionan bien, sin fricciones ni imperfecciones. Si la política de endeudamiento careciera totalmente de importancia, entonces las razones reales para adquirir deuda variarían en la forma aleatoria entre las empresas y las industrias. Pero casi todas las aerolíneas, empresas de servicios públicos, bancos y compañías de desarrollo inmobiliario se financian fuertemente con deuda. Y también lo hacen muchas empresas en industria, con mucho aprovechamiento del capital, como son las de acero, aluminio, químicos, petróleo y minería. Por otra parte, es raro encontrar una compañía farmacéutica o una agencia de publicidad que no esté financiada de modo predominante por capital. Las fascinantes compañías en crecimiento rara vez contratan mucha deuda, a pesar de su rápida expansión y de sus necesidades de capital casi siempre fuertes. Como primer punto tenemos los impuestos corporativos. El financiamiento por deuda tiene una ventaja importante de acuerdo con el sistema de impuestos corporativos vigentes en Estados Unidos, el cual es el interés que la compañía paga es un gasto deducible de impuestos. Es decir, que se genera un ahorro fiscal que puede ser un activo valioso, ya que el valor de la empresa después de impuestos sube por su ahorro fiscal. También con el ahorro fiscal se reduce el tamaño de la rebanada del pastel del gobierno, así reduciendo la cuenta de impuestos con los intereses pagados a los tenedores de bono. Desde luego, el ahorro fiscal es menor si la empresa no planea tomar prestada una cantidad fija permanente, o puede no tener suficientes ingresos gravables como para usar los ahorros fiscales correspondientes. Como segundo punto tenemos y los impuestos. Con la proposición 1 de M y considerando los impuestos, se tiene ahora que el valor de la empresa está en sí determinada por el valor de la misma financiada completamente por capital, más el valor presentado del ahorro fiscal. Pero en caso que la deuda sea permanente, en vez del VP que es del ahorro fiscal, se le adiciona el TCD, lo cual es la tasa marginal corporativa de impuestos por deuda. En sí, por lo tanto, ya que se entiende que a mayor endeudamiento se espera mayor valor de la empresa, entonces todas las empresas deberían estar financiadas 100% con deuda. Sin embargo, esto no es lo correcto, debido a que en sí es un error pensar que la deuda es fija y perpetua. La capacidad de la empresa para manejar una deuda cambia con el tiempo, por las utilidades y el valor de la empresa. También muchas empresas tienen tasas marginales de impuestos bajos. No se puede usar los ahorros fiscales si no hay en sí utilidades futuras que proteger. Ninguna empresa puede estar segura de tenerlas. Hay dos formas de salir de esto. La primera es impuestos corporativos y personales descubra una ventaja en sí fiscal en los préstamos corporativos. Y la segunda es las empresas que toman préstamos incurran en otros costos. Como tercer punto tenemos los impuestos corporativos y personales. Cuando se introducen los impuestos personales, el objetivo de la empresa ya no es minimizar la cuenta de impuestos corporativos. La empresa en sí debe tratar de minimizar el valor presente de todos los impuestos pagados sobre los ingresos corporativos. Todos los impuestos. Esto incluye los impuestos personales pagados por tenedores de bonos y en sí también los accionistas. En la figura 19.1 podemos ver la forma en que el apalancamiento afecta los impuestos corporativos y personales, dependiendo de la estructura del capital de una empresa. $1 de ingresos operativos se acumula para los inversionistas como interés de la deuda o como renta del capital,
dividendos o ganancias de capital. Es decir, el dólar puede seguir cualquiera de las dos rutas de la figura 19.1. Vea que en la figura 19.1 se distingue entre el TP, que es la tasa de impuestos personales sobre el interés, y el TPE, que es la tasa efectiva de impuestos personales sobre el ingreso del capital. Esta tasa bien puede estar por debajo del TP, la tasa del impuesto personal sobre el interés, lo que depende de la mezcla de dividendos y ganancias de capital obtenidas por los accionistas. La tasa marginal máxima sobre los dividendos y las ganancias de capital es ahora solo del 15%, mientras que la tasa máxima en otros ingresos incluye el ingreso de interés, es 35%. Asimismo, se pueden diferir también los impuestos y las ganancias de capital hasta que las acciones se puedan vender, de modo que la tasa máxima efectiva a las ganancias de capital suelen ser menor al 15%. El objetivo de la empresa en sí es disponer su estructura de capital de manera que maximice su utilidad después del impuesto. También se puede ver en la figura 19.1 que el endeudamiento corporativo es mejor si 12 TP es mayor que 12 TP, 12 TPC. En cualquier otro caso es peor. La ventaja relativa del impuesto de la deuda sobre el capital es 1 menos TP dividido para 1 menos TPE multiplicado para 1 menos TC, en el cual TP es la tasa de impuestos personales sobre el interés, TPE es la tasa efectiva de impuestos personales sobre el ingreso de capital. Como tercer punto tenemos los costos de insolvencia financiera. La insolvencia financiera ocurre cuando las promesas a los acreedores en sí no se cumplen o se cumplen con dificultad. Algunas veces también se pueden comparar estas insolvencias con patinar sobre el hielo muy delgado. Como veremos, en sí la insolvencia financiera es costosa. También los inversionistas saben que las empresas apalancadas pueden caer en insolvencias financieras. Y esta situación también es de preocupación, lo cual se puede reflejar en el valor actual del mercado de los títulos de la empresa apalancada. Así, el valor de la empresa se puede dividir en tres partes, la cual es: el valor de la empresa es igual al valor si se financia todo con capital, más el VP del ahorro fiscal, menos el VP de los costos de la insolvencia financiera. Los costos de la insolvencia financiera en sí depende de la probabilidad de que suceda y la magnitud de los costos en los que se va a incurrir si realmente ocurre. La teoría del intercambio de la estructura del capital. En esta, el óptimo teórico donde la probabilidad de insolvencia financiera tiene que ser menor, y es cuando el valor presente de los ahorros en impuestos generados por préstamos adicionales queda cancelado por en sí por los incrementos en el valor presente de los costos de la insolvencia. Los costos de la insolvencia financiera abarcan varios rubros que podemos ver a continuación. Estos costos, y trataremos de entender qué los provoca. 1. Tenemos el costo de quiebra, en cual las quiebras corporativas ocurren en sí cuando los accionistas ejercen su derecho de incumplimiento. Esto quiere decir que cuando los accionistas se desinteresen y le dejen todos los problemas en sí a los acreedores, cuando una empresa se meta en problemas. Lo que duele en las quiebras en sí es la baja en el valor de los activos. La quiebra es simplemente un mecanismo legal para que los acreedores tomen en sí el control cuando la baja en el valor de los activos dispare en sí al incumplimiento. La quiebra no es la causa de la baja del valor, en sí la quiebra es el resultado. Mientras la empresa contraiga muchos más préstamos, incrementa la probabilidad de incumplimiento y el valor de los derechos de los abogados. Uno de los principales costos directos de la quiebra, junto con los costos legales y de trámites, incrementa el VP, costos de insolvencia financiera, y en sí reduce el valor actual de mercado de las empresas. 1.1 tenemos los costos directos e indirectos de la quiebra. Los directos, estos son legales y administrativos. Los indirectos, estos pueden ser varios. Por ejemplo,
La Tribunal de Quiebras permite que la empresa realice actividades con VPN negativo, solo para así poder tratar de manera a la empresa viva y en operaciones. Los acreedores estorban con propuestas por poco interés en la prosperidad de largo plazo de la compañía, por lo que prefiere que el dinero se les pague a ellos. La insolvencia administrativa. También es frecuente que los acreedores pasen por alto el incumplimiento con la esperanza de preservar la compañía en tiempos difíciles, para así evitar los costos de la quiebra. Por consiguiente, tenemos la insolvencia financiera sin quiebra. No todas las compañías que están en problemas van a quebrar. Mientras la empresa pueda raspar suficiente efectivo como para pagar el interés sobre su deuda, pueden ser capaces de posponer la quiebra durante muchos años. Al final, la compañía se puede recuperar, pagar sus deudas y escapar totalmente del riesgo de quiebra. Un fuerte endeudamiento y con ello un alto riesgo financiero también parece reducir el apetito de las empresas por los negocios arriesgados. Un ejemplo es Luigi Zingales. Estudió los altibajos de las compañías camioneras estadounidenses, después de que esta industria se desreguló a fines de la década de 1970. La desregulación disparó una oleada de presiones competitivas y reestructuraciones. La supervivencia requirió nuevas inversiones y mejoras en la eficiencia de operaciones. Zingales encontró que era más probable que las compañías camioneras con un financiamiento conservador sobrevivieran el nuevo ambiente competitivo, y las empresas en sí con fuertes deudas tenían más probabilidades de abandonar el juego. Otro punto tenemos las deudas e incentivos. La insolvencia financiera es costosa cuando estos conflictos de intereses interfieren en las apropiadas decisiones de operaciones, inversión y financiamiento. En sí, los accionistas se ven tentados a olvidar el objetivo usual de maximizar el valor global de mercado de la empresa y a perseguir objetivos más estrictos de su interés propio. También se ven tentados a jugar a costa de sus acreedores. Los dueños pueden apostar por proyectos muy arriesgados con la esperanza en sí de poder pagar y obtener algún beneficio adicional. A continuación les voy a presentar los juegos. El primer juego que tenemos es traslación de riesgo. En este, arriesgarse a probar proyectos muy riesgosos a expensas del tenedor del bono. También los accionistas de la empresa apalancadas ganan cuando se incrementa el riesgo del negocio de la empresa. Los administradores financieros que actúan estrictamente en beneficio de sus accionistas favorecen proyectos riesgosos sobre proyectos mucho más seguros. El segundo juego que tenemos es rehusarse a contribuir al capital social. En esta, si mantenemos constante el riesgo del negocio, cualquier incremento que tengamos al valor de la empresa se comparte entre tanto tenedores de bonos y también los accionistas. Cuanto mayor sea la probabilidad de incumplimiento que se tiene, más se tiende por ganar solo los tenedores de bonos de las inversiones, que incrementa el valor de la empresa. El tercer juego que tenemos es cobra y corre. En este, los accionistas se sienten contentos cuando pueden sacar en sí su dinero. El valor del mercado de la empresa baja menos que la cantidad del dividendo pagado, porque la reducción en el valor de la empresa se comparte con los acreedores. El cuarto juego tenemos juega con el tiempo. La empresa planea formas de adornar los resultados de operación del año, dándole así más tiempo a los accionistas de salvar lo que puedan. Y como último juego tenemos carnada y cambio. En esta se emite una cantidad limitada de deuda relativamente segura. Luego se cambia de repente y se emite mucha más deuda. Eso vuelve riesgoso todo el endeudamiento, ya que impone una pérdida de capital a los viejos tenedores de bonos. Su pérdida de capital es ganancia para los accionistas. Como otro punto tenemos
¿Cuánto cuesta el juego? Jugarlos significa decisiones pobres en materia de inversión y operaciones, que se traducen en costos de agencia de endeudamiento. Para evitar la tentación de jugarlos, los mejores limitan el endeudamiento a niveles en que la deuda de la compañía sea segura o en sí casi segura. Algunas veces también las empresas no pueden vender activos o hacer un desembolso fuerte de inversiones si no es con el consentimiento de sus acreedores. De aquí nacen los costos más fuertes. Un individuo o empresa que hoy gana dinero a expensas de un acreedor será recibido con frialdad cuando llegue la ocasión de volver a pedir un préstamo. También las empresas limitan su endeudamiento precisamente porque no quieren aterrizar en problemas y exponerse a la tentación de estos juegos. Como otro punto tenemos, los costos de insolvencia financiera varían según el activo. Un ejemplo, supongamos que el único activo de la empresa es un gran hotel ubicado en el centro de la ciudad e hipotecado hasta la azotea. La recepción golpea, las tasas de ocupación caen y no se pueden cubrir los pagos de la hipoteca. En el acreedor se apodera del hotel y lo vende a un nuevo propietario y operador. Y esto acaba usando los certificados de acciones de su empresa como papel tapiz. Por consiguiente tenemos teoría del intercambio de la estructura de capital. La probabilidad de abandono de empleados claves es mayor para una empresa con problemas financieros, por eso se debe dar garantías especiales a los consumidores. Para las empresas que funcionan a base de activos intangibles, son mucho más arriesgados financiarse con deudas, debido a que, si no se la puede pagar, será casi imposible vender sus activos intangibles para así poder pagarla. Por eso, deberían apoyarse principalmente en el financiamiento del capital. Para las empresas que funcionan a base de activos tangibles, tendrán razones elevadas de endeudamiento. A diferencia de M&M, que decía que las empresas deben endeudarse, en la cual decía que las empresas deben endeudarse tanto como sea posible, este evita las predicciones externas y justifica el endeudamiento moderado. La teoría del intercambio de la estructura de capital explica la realidad en el sentido de las diferencias entre las industrias, relacionándolas con el tipo de activo y el modelo de financiamiento que ésta elija. Sin embargo, esta no se puede explicar porque existen compañías exitosas que prosperan con poca deuda. Otro punto clave que tenemos es la elección jerárquica de las opciones de financiamiento. En esta asume información asimétrica, es decir, que los administradores saben más de perspectivas, riesgos y valores de sus compañías que los inversionistas externos. La información asimétrica afecta a las elecciones entre el financiamiento interno y el externo, y entre las nuevas emisiones de valores de deuda y capital. La información asimétrica favorece las emisiones de deuda sobre las emisiones de capital. Al emitir capital, esto quiere decir que el intento de vender acciones muestra que deben valer menos de lo que se exige. Por lo tanto, abatiría el precio de las acciones y eliminaría cualquier ventaja de hacerlo. Emitir capital evidencia también el pesimismo del administrador. Para las compañías con activos intangibles, la única forma de creer con rapidez y mantener una razón de deuda conservadora es emitir capital. Esto es el financiamiento por capital. Las consecuencias de la elección jerárquica. Tenemos que las empresas prefieren el financiamiento interno. Otra es que adaptan sus metas de razones de pago de dividendos a sus oportunidades de inversión, mientras tratan de evitar cambios súbitos en los dividendos. El tercero tenemos que las políticas rígidas de dividendos, fluctuaciones impredecibles en rentabilidad y oportunidades de inversión hacen que los flujos de efectivo algunas veces sean mayores a los gastos de capital y algunas veces menores.
Se puede decir que si son mayores, la empresa paga deuda o invierte en valores de fácil venta. Pero si son menores, la empresa paga primero de su lado de efectivo o vende sus valores de fácil realización. Y como cuarta consecuencia tenemos que, si se requieren financiamientos externos, se recurre primero a lo más seguro, la deuda, luego con valores híbridos y finalmente a capital como último recurso. La elección jerárquica en esta nos explica por qué las empresas más rentables suelen contraer menos préstamos, y esto es porque no necesitan un dinero externo. Empresas menos rentables emiten deuda primero porque no tienen suficientes fondos internos para financiarse y porque en sí la deuda es la primera opción en el financiamiento externo. Como otro punto tenemos la comparación de la teoría de intercambio y la teoría de la elección jerárquica. Las razones de deuda de las compañías individuales dependen en sí de 4 factores. El tamaño. La empresa más grande tiende a tener mayores razones de deuda. El segundo factor, los activos tangibles. Las empresas con más activos fijos tienen mayores razones de deuda. Como tercer factor tenemos la rentabilidad. Las empresas más rentables tienen menor razones de deuda. Y por último tenemos el valor de mercado a valor contable o en libros. Esto quiere decir que las empresas con mayores razones de valor de mercado o valor contable tienen menores razones de deuda. Por cada uno de estos 4 factores se puede observar que las teorías pueden verse apoyadas. Activos tangibles y valor de mercado a valor contable o en libros apoyan a la teoría de intercambio. Una mayor razón de valor de mercado a libros se interpreta como una medida de las oportunidades de crecimiento. Rentabilidad de tamaño apoyan a la teoría de elección jerárquica. En sí, ambas teorías son correctas. Y por último tenemos la holgura financiera. Significa tener efectivo, valores de rápida realización, activos reales de fácil venta y un pronto acceso a los mercados de deuda o a financiamiento bancario. En el largo plazo, el valor de una compañía se basa en sus inversiones de capital y decisiones de operación que en el financiamiento. La holgura financiera es más valiosa para la empresa con abundantes oportunidades de crecimiento con VPN positivo, ya que el pronto acceso a los mercados de deuda o a financiamientos bancarios permite a la empresa obtener financiamiento rápidamente para buenas inversiones. Pero sin embargo, también demasiada holgura financiera también alienta a la administración a llevar una vida despreocupada y placentera. ¿Qué quiere decir? Que la holgura puede hacer que los problemas de agencia empeoren. Los pagos programados de intereses y principal obligación contractuales de la empresa. La deuda obliga a pagar en efectivo. Cuando se pague, entonces quebrará en el banco suficiente para financiar todos los proyectos con VPN positivo, pero no adicional, para que no se caiga en la tentación de despreocuparse de todo y que el administrador gaste descontroladamente y se caiga en lo malo de la holgura financiera. Por lo tanto, la deuda es una buena respuesta al invertir demasiado dinero en negocios ya maduros o en adquisiciones mal aconsejadas por el hecho de tener holgura financiera. Y esto es un pequeño resumen del capítulo 19. Muchas gracias por su atención.